Que Dios les bendiga. ¿Cómo están mis queridos hermanos, amigos, compañeros de milicia, discípulos del Señor, creyentes, hombres de fe y todos aquellos que gentilmente abren su espacio para poder compartir y así acercarnos a la palabra del Señor? Siempre tenemos la intención de que usted escuche la palabra del Señor, que usted se reconcilie con Dios si está alejado, si usted también tome la decisión más trascendente de su vida, que es servir a Dios, que es realmente entregarse de corazón al Señor para así hacer su buena voluntad. Vamos a empezar hoy día otra de las epístolas que hemos estado tratando y comentando, segunda de Tesalonicenses. Ya hemos finalizado lo que es la primera de Tesalonicenses, sino ahora hay una segunda epístola en el canon neotestamentario a esta iglesia que fundó Pablo y sus compañeros de ministerio o de misiones, y que tiene mucha enseñanza, práctica, ética, valórica, y al mismo tiempo nos da claridad acerca de la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Pero previo a eso, hay algunas cosas y temas importantes que vamos a ir analizando poco a poco. Hoy el texto que vamos a usar para nuestro mensaje está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 1 y 2, que dicen así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema que hemos de considerar el día de hoy es el saludo apostólico. Estos saludos eran una forma de presentarse, de acercamiento, de contacto entre, en este caso, el apóstol Pablo y sus colaboradores, sus compañeros de misiones en el primer siglo. Y normalmente los escritos apostólicos o los escritos de alguien que quería dejar una huella o enseñar o dar algunas instrucciones, normalmente tenían un encabezamiento. Y en este caso, Pablo escribe y deja acá este mensaje muy interesante. La iglesia de Tesalónica, se cree que el apóstol Pablo estuvo con estos hermanos y nació allí en una sinagoga en Tesalónica. Las sinagogas eran centros de preservación de la doctrina, la enseñanza y de las tradiciones que tenía el pueblo de Israel, especialmente para los judíos que habían sido dispersados por causa de la persecución y también porque Dios los había dispersado por el mundo antiguo, ya que habían sido rebeldes al Señor y no habían guardado su palabra y sus mandamientos. Y allí normalmente el apóstol Pablo, como fariseo y judío, más o menos el texto de Hechos capítulo 17, el apóstol menciona que llegó a ese lugar y discutió, predicó y enseñó más o menos unos 3 semanas. Habla de 3 días de reposo, que serían 3 semanas, o podríamos mencionar aproximadamente un mes. Y se convirtió en algunos judíos, también unos griegos, como también algunos nobles. Entonces, Pablo, en esta segunda epístola, escribe a esa iglesia, a esa comunidad, y les habla acerca de lo que es la doctrina previa y también lo que será la segunda venida. Ahora, veamos algunas características de este saludo apostólico que el apóstol Pablo menciona y dirige a esta congregación. En primer lugar, está el trasfondo histórico de la iglesia. Hemos dicho previamente que el apóstol Pablo, cuando fue llamado al ministerio, el Señor lo guió por diferentes lugares, por diferentes contextos geográficos y espirituales, para escribir lo que es el Evangelio y también llevar
estas buenas noticias de salvación en Cristo Jesús a todo el mundo judío en principio, y después, debido a que el apóstol Pedro había sido llamado a predicar a los judíos, el apóstol Pablo después entiende que la puerta se está abriendo ahora hacia el pueblo gentil. Y uno nota en el llamado del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, donde se describe cómo este Saulo, un perseguidor, un judío celoso, el Señor cambia radicalmente la misión de este hombre. Si anteriormente creía él que era una secta, el cristianismo, un grupo herético, un grupo falso que no adoraba a Dios ni servía las tradiciones hebreas, el apóstol ahora va a entender que es Cristo el Señor, es Dios. Y desde allí, muchos de quienes habían sido perseguidos por el apóstol Pablo y sus comitivas se extrañaban y se sorprendían cómo Pablo ahora era un defensor de la fe cristiana. En este saludo que hace el apóstol Pablo, destaca él, como dijimos, que es un expositor firme, persuasivo, convencido de que lo que está haciendo es que Dios lo está guiando. Y allí en Hechos capítulo 17, él menciona algunos elementos de lo que fue la iglesia de Tesalónica. En el 1 Tesalonicense, el apóstol Pablo habla de la venida del Señor y algunos malentendieron aquellas descripciones, aquellos pautas, también orientaciones. Y es ahora que el apóstol Pablo está escribiendo en forma y en un tono más fuerte, así como él escribió Gálatas. Gálatas, el tono de esa epístola es exhortativa, es en un sentido fuerte, llamando a los creyentes a vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Acá la intención de esta epístola, que es escatológica, algunos creyentes habían dejado de trabajar esperando que el Señor viniera al otro día. Y la verdad que Pablo dice que eso no es así, sino que ocurrirán algunos elementos previos. Es decir, habla de la apostasía, es decir, que muchas personas van a dejar la iglesia y no van a permanecer en el Señor. ¿Ya? Ahí en Hechos 17 se habla de que muchos se convirtieron a Jesús, al cristianismo. Dejaron sus tradiciones, dejaron la idolatría, la inmoralidad, y ahora van a ser cristianos piadosos, celosos, hombres y mujeres rectos, respetuosos del matrimonio, de la intimidad, también de lo que significa el trabajo, la responsabilidad y la honestidad. Ahora, en segundo lugar, el apóstol presenta lo que es la divinidad. Y allí, en este saludo, él destaca que Dios es la fuente de gracia. Entiéndase que la gracia de Dios se refiere al favor permanente en el Señor en todo lo que el hombre necesita. Es decir, ¿dónde buscar aquellas cosas que las personas necesitan? En este caso, hay que buscarlas en el Señor Dios Todopoderoso. Porque Dios es la fuente de gracia. Se menciona ahí que Dios es el Padre. Muy interesante esta expresión porque habla de cómo Dios es un Dios tierno, compasivo, cercano a lo que son sus hijos. Y también se dice de que Dios es la paz. Dice gracia y paz de Dios, de vosotros Dios, nuestro Padre, dice. Dios nuestro Padre. Pero la paz, entiéndase que en el texto hebreo está la palabra shalom, donde no solamente se refería a una paz de carácter horizontal, sino primero vertical. Entonces, si el hombre, por más que buscase la paz en contextos o elementos o ceremonias o acuerdos de paz en la vida humana o la cultura, nunca iba a encontrar la paz porque la paz viene solo de Dios. Y eso es lo que establece Pablo como una verdad teológica, una verdad teocéntrica, centrada en Dios, que Dios es la paz. Y es así como el mismo Señor Jesucristo
también se le atribuyen estas dos acciones de beneficio, como la gracia y la paz. El Señor Jesucristo es mucho más que el Jesús que murió en la cruz y que en algunos grupos religiosos todavía está crucificado y lo siguen reproduciendo, lo siguen haciendo cuando Jesús no está allí. Jesús fue crucificado algunas horas y después, cuando murió, su cuerpo fue bajado, fue solicitado por un judío muy importante, un noble, donde a Jesús no tenían dónde enterrarlo, y él vino, tomó el cuerpo y lo colocó en una cavidad de una piedra, de la roca, y allí después fue sellado donde Jesús murió. La escritura señalaba de que él iba a resucitar al tercer día y que él mismo lo había señalado a sus discípulos. Fue tan gloriosa y la sorpresa de que cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo, donde estos ungimientos significaba que le echaban perfume, le echaban aceites al cuerpo por el tema de la putrefacción o la pérdida, en este caso, de la esencia misma del cuerpo. La carne con el tiempo se pudre, ¿ya? Y estas mujeres se encuentran que en ese lugar hay dos varones, dos ángeles, y ellos le dicen: ¿por qué buscan ustedes al que está acá? Él no está acá, él está vivo. ¿Por qué buscan a alguien vivo entre los muertos? Él ha resucitado, como les ha dicho, pero va a Galilea. Díganle a los discípulos que él les va a esperar allá. Hermanos, esto es algo precioso, glorioso, maravilloso, que solamente se da en la persona de Jesús. Algunos estudiosos que tienen que ver con el estudio de las religiones mundiales y las religiones comparadas hablan de que sus autores, sus fundadores, solamente fueron personas que murieron y nada más y quedaron allí. Y la tumba donde ellos se encuentran está allí. El único que tiene y que está la tumba vacía es, en este caso, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la cruz también debería estar vacía. No debería estar Jesús allí, porque ahí se presenta un Cristo sufriente. En cambio, la palabra dice que Jesús es el Señor. Esta palabra Señor, que en el texto griego que se escribió en el Nuevo Testamento, es la palabra el Kyrios, o Curios lo leen otro. El Kyrios se refiere a que Jesús es el Señor, el amo del universo, el dueño de todas las cosas. Ese es Jesús. Entonces, no hay que menospreciar o no entender o menoscabar lo que significa esta palabrita Señor. Los césares romanos, ellos se consideraban los señores del imperio, pero el texto sagrado dice que Jesús es el Señor. Y añade ahí que Él es una fuente de gracia. La fuente de gracia es Jesús. Ningún ser humano, ninguna criatura de esta tierra que haya en la historia de la humanidad o en el futuro de la humanidad va a ser una fuente de gracia. La fuente de gracia se llama Jesucristo el Señor. Él es donde usted puede acercarse y encontrar el favor necesario, el apoyo permanente, la ayuda que usted necesita, la puede encontrar en Jesús. Como también usted va a encontrar en el Señor la vida misma, el camino, la dirección, la corrección, el sustento. Lo vamos a encontrar en la persona de Jesús, porque Jesús también es el buen pastor. Y como el buen pastor, Él cuida de nosotros. Todo esto que estamos describiendo y mencionando está en este saludo apostólico. El apóstol Pablo no solamente saluda y se presenta a la iglesia en cuanto a su ministerio, en cuanto a las personas que le acompañaban pastoralmente. Ahí se menciona a Silvano, un hombre que estuvo y que acompañó a Pablo en sus victorias, como también en sus sinsabores. Y se menciona a Timoteo, este hijo que le llama a él mi hijo espiritualmente.
Entonces, mis queridos hermanos, para terminar, digamos que este mensaje se sustenta en cómo el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, como la fuente de gracia y de paz, es el que sostiene y sostendrá nuestras vidas siempre. Si usted necesita el apoyo de Dios para algo, lo va a encontrar en Cristo Jesús. Si usted necesita paz, porque hoy día se habla mucho de inseguridad, donde el otro día conversamos con algunas personas donde decían, el diablo está suelto, decían. Y la verdad que hay muchas cosas que no se comprenden ni se pueden explicar por la vía de la razón de la humanidad, por la vía de la lógica o la vía de las cosas terrenales, sino que hay situaciones que han escapado de esos marcos de análisis humanos, de la sociología, si usted quiere, de la psicología, de los derechos humanos y cuántas cosas que hoy día se hablan. El tema de la violencia, de la inmoralidad, el tema de la falta de conocer a Dios y vivir en armonía con los padres, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en cualquier lugar. Hoy día más que nunca necesitamos al Señor Jesucristo porque Él es la fuente de gracia y también de paz. Que Dios Todopoderoso te bendiga y haga tu rostro resplandecer en ti. Oremos, querido Señor, te damos tantas gracias porque sabemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, el que sustenta nuestras vidas, porque tú eres la fuente, el origen, Señor, de toda gracia, de todo favor, de toda bendición, de toda provisión, de toda prosperidad. Y también eres la fuente de la paz. Tú dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Gracias por tu favor, Señor, y también por tu paz. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios Todopoderoso te bendiga.